Buen día, desde el corazón de Texas, soy Pete Angle y esto es Sentido Común, el más común de los sentidos, pero el menos usado. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy hablaremos de la defensa de la vida desde la concepción, ciencia, razón y fe en acción. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el Sentido Común. Estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y otras. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte, que salimos todos los martes o cuando el Sentido Común lo exija. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo, ¿cómo le decimos?, episodio o capítulo de Sentido Común en este 2026. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo, muy actual y desde mi punto de vista cargado de verdad. La defensa de la vida desde la concepción, vistas con ciencia, con razón y con fe. Entonces quiero referirme a un podcast, más bien un post que colocó en X el padre Tomás Agustín Beroc. Su cuenta es @padre Tomás B de bien, de bueno, @padre Tomás B. Y es sacerdote católico y es profesor y licenciado en filosofía. Y él responde, a mi modo de ver, y muy explícitamente, y lo vamos a analizar, porque es claridad científica, genética y metafísica. Y es una respuesta completa y real a todos los que reducen el embrión a un puñado de células hasta la sexta semana, que es más o menos como que dicen que no, de ahí en adelante sí ya hay un feto humano, pero bueno. Entonces reducen el embrión a un puñado de células y el padre nos responde con una claridad, como lo dije, científica, genética y metafísica, con el argumento central que es demoledor. Matar a un ser humano inocente es asesinato. Todos estamos de acuerdo de eso. Matar a un ser humano inocente es asesinato. Quien hace eso está cometiendo un asesinato, matar a un ser humano inocente. Eso es verdadero. Eso es un hecho. En todos los países del mundo. Creo que es ley. Y el feto es un ser humano inocente desde la concepción. Es más, vemos a un recién nacido y hasta muy adentrada su niñez, es un ser humano inocente. Y ese feto, desde su concepción, es un ser humano. Y eso es lo que quiero que analicemos, profundicemos y utilizar el sentido común católico para poder defender esta verdad, que es una verdad latente que podemos aplicar en el razonamiento estoico católico, que es el que aplico yo en el podcast de Sentido Común.
Entonces vamos a ir al núcleo central de lo que dice el padre Tomás. Y él utiliza un silogismo impecable. No les voy a decir que es un silogismo porque nos metemos en un podcast solamente para hablar de silogismos, que es espectacular, pero es una manera para razonar como X es 1, Y es 1, X más Y es igual a 2. Más o menos, para no meternos en el tema de hablar de silogismos. Pero entonces lo presenta de esta manera el padre. Primer statement o primer hecho. Matar a un ser humano inocente es asesinato. Ya dijimos, matar a un ser humano inocente es asesinato. El feto humano es un ser humano inocente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, matar un feto humano es asesinato. Es que sí, me quedo sin palabras porque ¿cómo discutimos esto? Este es el silogismo más claro como lo presenta el padre Tomás, porque nos lleva o nos conduce a una conclusión evidente. Matar a un ser humano inocente es asesinato. Sí, claro. El feto humano es un ser humano inocente. Sí, claro. Por lo tanto, matar un feto humano es asesinato. Eso está claro. Ahora, quiero verlo desde varios aspectos. Por ejemplo, la biología y la teología celular, que dicen y que conocemos ahora con la tecnología que nos lleva a asegurar lo que estoy diciendo en el podcast con la biología y la teoría celular, que esa primera célula del embrión que se forma, o el cigoto como se llama, pero esa primera célula que se forma de la unión del espermatozoide y el óvulo está viva, o sea, esa célula ahí está viva, pertenece a la especie humana, está comprobado que es perteneciente a la especie humana, a la nuestra, a como somos nosotros, los hombres y las mujeres de este tiempo, así como nos vemos, pertenece a la especie humana y es totipotente. Esa misma célula, ella sola, puede formar un individuo completo. Si llega a feliz término, nace, crece y todo, forma un individuo completo esa célula. Por eso es totipotente. No es omnipotente porque eso es solo Dios. Pero esta célula, ella misma, puede formar un individuo completo, esa única célula. Increíble. Ahora, si lo vemos desde la genética, en ese microsegundo de unión, desde ese momento, esa célula tiene de cero, no tiene nada, a 46 cromosomas únicos. En ese momento de la concepción. No tenía nada, ahora tiene 46 cromosomas únicos con un ADN completamente distinto al de sus padres, con unos telómetros largos. Ahora les explico un poco. Es un indicador de la juventud de la célula. Y tiene toda la información para desarrollarse como persona única. Ya está en ese mismo instante. Entonces, por biología y teología celular, ¿no? Por genética,
Ahora por metafísica. Escuchamos mucho la metafísica. ¿Qué es la metafísica entonces? Ahora la metafísica, bueno, la metafísica en sí es una rama de la filosofía que la filosofía es una ciencia. Y la metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura y los principios fundamentales de la realidad que van más allá de lo físico y lo observable empíricamente. Escuchemos esto. Entonces, la metafísica estudia toda la naturaleza y la estructura y esos principios fundamentales de lo que está por fuera de lo que es físico y observable, de lo que vemos, de lo que podemos palpar. Otros pudieran decir, bueno, ¿cómo pasa eso? ¿Será un milagro? No, bueno, no quiero hablar específicamente de un acto milagroso, que metafísicamente también se podría estudiar, ¿no? Entonces, la metafísica lo que hace en sí es investigar el ser, qué somos, la existencia nuestra, el tiempo, el espacio en el que estamos, en el que nos encontramos, la causalidad de los hechos, en sí la esencia de las cosas. Entonces la metafísica es la esencia, ¿qué es realmente una cosa? ¿Qué somos nosotros, por ejemplo, más allá de lo físico y lo empíricamente observable? Cuando alguien nos ve, cuando nos vemos en el espejo, ¿qué somos? ¿Qué somos más allá de lo que nos vemos? Esa es la metafísica. Entonces, tomando unos conceptos de Gregor Mendel es el padre, prácticamente el fundador de la genética moderna. Un sacerdote, un fray, él vivía en uno de esos conventos, monasterios tipos benedictinos. Él fue un fray, fue un abad de uno de estos en estos lugares religiosos, donde los monasterios, y fue fundador prácticamente de la genética moderna. Y fíjense esto tan interesante. Desarrolló la genética moderna estudiando arvejas, el comportamiento de las arvejas en su crecimiento y su concepción. 10 años duró estudiando las arvejas y de ahí salió los fundamentos de la genética moderna. Entonces, la metafísica en sí presupone el desarrollo de la esencia de lo que somos. Entonces, si algo se desarrolla como humano, se comporta, se mueve, tiene todos los aspectos y características de un humano, pues entonces tiene la esencia humana. Y esa esencia que tiene de humano se llama el acto primero. O sea, para determinar la esencia de las cosas, ¿sí? En este momento la esencia nuestra, que somos más allá de lo físico y lo observable, ¿cierto? Es cuando empezamos a ser eso que somos. ¿Desde cuándo? Y ese se llama el acto primero. Y para el ser humano, el acto primero es la concepción. Mendel, nuevamente les repito, el padre de la genética, decía esta frase muy impactante. Si la vida no comienza con la fecundación, entonces
no comienza nunca. Está clarísimo. Si no comienza la vida en que esa célula totipotente, única, con 46 cromosomas, un ADN único, empieza a desarrollarse porque ya tiene todo el código genético para saber exactamente cómo va a ser y ya tiene su esencia. Si la vida no comienza ahí, en la fecundación, en ese mismo instante, ¿cómo me van a decir que comienza después? No hay manera, no comienza nunca, como dice Mendel. Si la vida no comienza en la fecundación, no comienza nunca. Y esto para que finalmente el padre cierra muy fuerte en el post y dice: el matar un feto humano inocente es y ha sido un genocidio mayor que cualquiera otro en la historia. Se estiman más de 120 millones de bebés no nacidos, desde que se lleva al récord. Entonces, esto no es religión pura que nos oponemos. Primero es biología y genética, también metafísica, las tres están ahí demostradas. No estoy diciendo desde mi punto de vista, el punto de vista científico, observable. ¿Ah? Ahí sí, no metafísico, sino físico, real. Que algo que se desarrolla como humano tiene su esencia de humano desde ese primer acto, desde la concepción. Y aquí no estamos hablando nada de religión. Y el padre Gregor Mendel, fray católico, no ha hablado nada de religión cuando empezó con el estudio de la genética, más bien. Comprobó con los estudios genéticos sobre las abejas la grandeza del Señor, de Dios. Y si vamos a estudiar la ciencia moderna, todo esto que les he dicho está respaldado al 100%. La embriología enseña que la vida humana comienza en la fertilización, que es la concepción, la embriología. Los organismos internacionales de todos los ámbitos, academias de pediatría a nivel mundial, la Academia Americana, o los textos estándar de embriología, así lo confirman. Que el cigoto es un nuevo organismo humano, un nuevo ente, un nuevo organismo completamente diferente. No hay una etapa así de células que no tienen identidad, no. Que esas células están esperando establecerse, no, desde el mismo momento. Ya todas las células tienen una identidad perfecta. Desde el primer instante. Todas las células tienen una organización ya dirigida para el fin para el cual están creadas, que es el desarrollo completo del ser humano. ¡Qué obra más increíble! Entonces, si lo vemos científicamente, genéticamente, biológicamente y hasta metafísicamente, estoy hablando hechos reales, que la vida comienza en la fecundación. Ahora, quiero verlo desde el enfoque estoico católico, cómo nosotros lo tomamos. Porque el Padre encarna una síntesis hermosa, por más, entre lo que es la razón estoica y la fe católica. ¿Sí? Todo lo que el estoicismo que les he venido hablando enseña de distinguir entre ese depender de nosotros, ¿no? La virtud, el juicio, el control interno, ¿sí? De todo lo que no podemos controlar, que son las circunstancias externas,
las opiniones ajenas. Y el estoicismo, como lo sabemos, nos invita a la disciplina, al autocontrol y a aceptar con serenidad lo inevitable y a vivir según la naturaleza racional. Y esto lo estoy diciendo porque el embarazo, como se está viendo en estos tiempos, realmente tendría que venir de unas parejas completamente enamoradas en las que estén las dos en el proceso de compartir en pareja un proyecto de vida y en ese ambiente nazcan y florezcan los hijos que son las nuevas generaciones. Eso es lo que esperaríamos, pero no es la realidad. Y el procedimiento de terminar con un feto humano antes de su término se ve más como un procedimiento anticonceptivo que el darse cuenta de un error cometido. Y entonces eso ha llevado a las consecuencias de el libertinaje de la sociedad con un decaimiento específico y real del nacimiento de nuevas generaciones. Porque el quedar embarazados a temprana edad, muchas veces concebido o no quiero decir estigmatizado, pero sí pensado como un error, no debe verse así cuando nos damos cuenta que es un ser humano que se ha concebido producto de esa acción. Cualquiera que esa acción haya sido y como haya venido. Y generalmente más veces que no, si ha sido producto del control y del autocontrol, por supuesto, ha sido querido. Entonces, no estuviéramos hablando de estos problemas ahora. Es ahí donde quiero incluir el estoicismo católico, porque tenemos que ver la manera de manejar este problema en la sociedad, sobre todo para tener un mejor futuro, si no nos vamos a quedar prácticamente sin humanos. Y como vienen las cosas, los robots, los Optimus de este tiempo, van a terminar haciendo todo lo que los humanos están capacitados para hacer, y cada vez con menos nacimientos, pues menos humanos se van a requerir. No sé si al final terminar los mismos robots serán los que trabajen y se ganen un salario, y con eso que se ganen ellos se automantienen y terminará siendo los robots los que mantengan la humanidad. No sé qué va a pasar en el futuro. Pero volviendo al tema, cuando mezclamos el catolicismo, pues toma lo mejor de la parte estoica y lo eleva, porque toma la virtud estoica, ¿cierto? Que es sabiduría, justicia, fortaleza y templanza, que son las mismas virtudes católicas, que son las virtudes cardinales católicas. Entonces estas virtudes las perfecciona con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Y esta apatía estoica, que es no esta pasión desordenada, sino más bien el autocontrol, se parece mucho al dominio de las pasiones que enseña el catecismo, ¿no? Sin caer en la frialdad. Porque pues el cristianismo siente, el cristianismo ama, sufre, pero ofrecemos todo a Dios. Sí, eso no que no nos interesa, como muchas veces se dice de los católicos. Lo que pasa es que no debemos tener una pasión desordenada. Por eso la virtud
sabiduría, justicia, fortaleza y templanza nos debe llevar a un comportamiento que se nota, ¿no? Moderado, un comportamiento siempre preciso, justo, sin porque uy no, pero como aburrido, o no, nada que ver, viviendo en felicidad completamente. Lo que pasa es que cuando vivimos en esa aceptación, ahí sí digo, estoica del destino, ¿sí? El logos universal de los estoicos, para nosotros los católicos es esa confianza completa en la providencia divina. No es nada de resignación pasiva ni nada, es obediencia amorosa a la providencia divina. Entonces, en esa defensa de la vida que hago y que deberíamos hacer los estoicos, los católicos, deberíamos es actuar con fortaleza, que es una de las virtudes cardinales, la fortaleza, y no dejarnos llevar por emociones que manipulan completamente, y sobre todo no dejarnos llevar por modas culturales. Tenemos que discernir con razón, con cabeza fría, lo que es justo y lo que no. Y tenemos que proteger al inocente y actuar con coraje. Incluso si el mundo llama esto intolerable. Veía recientemente en Estados Unidos el gobernador de Minnesota aprobó una ley hace 3, 4 días permitiendo la terminación del embarazo hasta el último día, prácticamente después de hasta el 9º mes, el último día permitiendo esto. Entonces, pues claro, ¿a qué nos llama el mundo cristiano, católico, los estoicos, que defendemos con fortaleza, que es una de nuestras virtudes, uno de nuestros principios principales, que es la defensa de la vida? Marco Aurelio decía, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdadero, no lo digas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo que no es correcto? ¿O por qué vamos a decir algo que no es verdadero? El Padre dice muy claramente, no podemos callar ante la deshumanización del no nacido, porque la verdad y la justicia lo exigen. Esto va más allá de nosotros. Tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo. Si bien, por ejemplo, con el estoicismo podemos soportar el sufrimiento como para ver esta cultura de la muerte, pero sí, ¿qué vamos a hacer? El catolicismo nos da una esperanza real, que es la vida eterna, la misericordia de Dios, que si hacemos lo que Él nos pide, vamos a obtener la redención. Entonces, si bien el estoico resiste esa parte de que no es parte de mí, de lo que yo no puedo hacer, nosotros, ya el cristiano resiste, ama y ofrecemos hasta la cruz. Ahí ven por qué soy católico, con una influencia estoica. Pero hay partes del estoicismo, sobre todo esto que estoy hablando, en la redención, y ya lo dije antes, ellos no conocían ni conocieron a Jesús. Creo que para ellos hubiera sido una revelación completa haber nacido unos 50 años después de Jesús o en el mismo periodo de Jesús. Imagínense esa bendición. Entonces, en estos tiempos donde se ataca la vida, bueno, la vida, la familia,
la verdad, porque la verdad está atacada constantemente, ese enfoque estoico católico para mí es oro, porque nos da una razón serena de lo que está sucediendo. Utilizamos también esa razón serena para analizar la parte científica, metafísica, y tenemos el sentido de una fe ardiente. Porque fíjense, nosotros no odiamos a nadie. Lo que hacemos es que queremos defender al más débil con argumentos irrefutables, por un lado, y sobre todo con caridad firme. El padre Tomás no solo da una réplica a los que dicen que la vida humana es solamente un clúster ahí de una masa sin sentido, que es lo que dicen, sino que nos da una lección de cómo usar hasta la filosofía, y parte importante de ella, al servicio de la verdad revelada, que es que la vida humana, desde la concepción, no es negociable. Eso es así. Es biología, es metafísica, es moral natural y es el Evangelio. Entonces, no tenemos duda cuando tengamos que defender que la vida humana inicia desde la concepción. Y quiero profundizar en un aspecto clave del debate sobre la vida humana y lo que he estado hablando. Y básicamente en los argumentos genéticos. Porque es que en los argumentos genéticos, en los biológicos, bueno, en todos los argumentos, o sea, cada uno de ellos. Pero ya los argumentos genéticos son pruebas irrefutables que la vida humana empieza desde la concepción. La ciencia lo dice. La ciencia dice que un nuevo ser humano único surge exactamente en la fertilización. Eso dice la ciencia. Entonces, si vemos estos argumentos, quiero verlos con el rigor científico, manteniendo, por supuesto, el estoicismo católico que siempre he tratado de comulgar, para que busquemos la verdad con una razón serena y sobre todo con fortaleza moral. Entonces el punto de partida es claro, eso es claro y contundente, y ya lo vimos. En ese momento de la fertilización o la concepción, pero la fertilización, el espermatozoide viene y penetra en el óvulo y sus núcleos se fusionan, se forma una nueva persona, un nuevo ser humano. Se forma lo que se conoce el cigoto. Y eso que se forma en ese mismo instante, como ya lo dije, no es un puñado de células indiferenciadas, ni son parte de la madre que lo puso ahí, no, nada. Es un nuevo organismo humano completo, con su propio programa genético único, de él solo. Entonces, el argumento principal y el argumento número uno, que es irrefutable, es que desde ese instante cero tiene un ADN único y completo. Hablamos de los cromosomas, que es típico de la especie humana, que recibimos 23 del padre y 23 de la madre, y tenemos 46 cromosomas. Pero ese genoma de esos 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre es completamente distinto a los de la madre y a los del padre.
Es una combinación única, irrepetible en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, somos irrepetibles. O sea, nunca antes existió, nunca antes, ni nunca antes volverá a existir. Miren esto, nosotros nunca antes existimos y nunca más, una vez idos de esta tierra, volveremos a existir. Es una verdad esa. Es más, no me la pensaba encontrar en este momento del podcast. Pero sí, el darse cuenta de eso, de que ese genoma es completamente irrepetible en la historia de la humanidad. No habrá nunca otro como él, como yo. Y ese incluye toda la información genética para dirigir todo el desarrollo completo, todo. Color de los ojos, el tipo de sangre, sexo, rasgos faciales, predisposiciones, si va a ser zurdo, derecho, si va... Todo. Ya todo está ahí, ya todo está. En los textos de embriología, en todos los textos de estándares de embriología, lo dice, el desarrollo humano comienza después de la unión de los gametos masculinos y femeninos durante la fertilización. ¿Qué pasa? Los dos gametos, ¿no? Esa célula única masculina y la del óvulo femenina, ¿sí? Se juntan y empieza un proceso de desarrollo. Entonces fíjense, empieza un proceso de desarrollo humano. Entonces fíjense, aunque la vida es un proceso continuo hasta que fallezcamos, la fertilización es un hito crítico en nuestra vida porque forma un nuevo organismo que antes no existía. Completamente. No estaba en el ambiente, una nueva persona que viene a llenar un espacio. Es increíble. Le hicieron inclusive estudios y encuestas a biólogos y a expertos biólogos en más de 1000 instituciones. El 96%, yo no sé ese 4% que fue, pero el 96% afirman que la vida humana comienza en la fertilización desde una perspectiva biológica. Ahora, profundicemos en la parte genética. Ya profundizamos en la parte de embriología, la parte genética. Este organismo vivo no es un potencial de organismo, no, este ya es un organismo vivo. O sea, el cigoto no es un potencial de vida, ya es un organismo vivo activo. Y esto es muy importante, inclusive también como parte de la metafísica, por lo que habíamos hablado de somos capaces de iniciar procesos de desarrollo. Cuando dijimos que la célula es totipotente. Entonces, ese cigoto inicia inmediatamente todos los procesos como la división miótica, inicia la activación del genoma embrionario, todo lo que la capa de protección que se va a hacer. O sea, es una cantidad inigualable de actividades y acciones que empieza a desarrollarse, imagínense, como un plan de desarrollo para crecer durante esos 9 meses. Y todo ya está ahí. Y él empieza desde ese momento, ese ser humano nuevo, a desarrollarse. Entonces, toda la activación de cada uno de los genomas de acuerdo al tiempo. Que él no sale viendo, recién concebido no está viendo ahí mismo, pero todo ese proceso llega. ¿Por qué primero se forman unos tejidos y después otros? ¿Y en qué manera se van formando?
la placenta. Eso no lo crea, lo crea directamente la madre, pero solamente lo crea en el momento, así con todas esas particularidades cuando está con un bebé, cuando tiene un feto humano en su vientre. Todas esas membranas, esos vínculos. Y esto, como ya lo he dicho, todo embriólogo, inclusive en todos los estudios, sabe que la vida humana comienza, o el individuo comienza en la fertilización. No hay ningún consenso científico serio, ninguno, no hay ninguno. Todo lo que quieran decir es, ahí lo va a decir a lo colombiano, pura paja. En términos biológicos no hay ninguna objeción. Las objeciones vienen más o menos o filosóficas o éticas, pero genéticas no hay ninguna duda, no hay ningún tipo de contradicción en esto. Y profundizando en el tema de los telómeros largos, que pudiera ser un tema menor, resulta que no, porque es una comprobación que los telómeros largos que tiene el cigoto desde el momento de la concepción son diferentes de los que tienen las células de los padres. O sea, las células tienen como unos brazos o unos tapones que protegen, no sé cómo explicarlo bien, pero como que los cromosomas se forman por series repetitivas. Si ustedes han visto, son como una especie de lazos que se forman por secuencias repetitivas del ADN, y esos tienen como unos tapones al final, y esos tapones son los telómeros que protegen los extremos de esos cromosomas. Entonces, claro, a medida que una persona se va haciendo más adulta, más vieja, la división, acuérdense que las células se van dividiendo en el cigoto y empieza a crecer y se va multiplicando y se va dividiendo, y nuestras células también sí se reponen en ciclos cada 28 días. Bueno, ese marcador que son los telómeros que están en los extremos de los cromosomas, a medida que uno se va haciendo más viejo, empiezan a disminuirse, porque ya las divisiones se acortan, son menos. Eso es lo que se llama el envejecimiento celular. Todos tenemos un reloj de envejecimiento celular. Entonces, si ese cigoto formado tuviera algo que ver con las células de los padres, sus telómeros, sus tapones protectores, pues serían también viejos. Y resulta que no. Que, por ejemplo, un bebé al nacer tiene 11 kilobases. Eso es, bueno, un número grandísimo. 11 kilobases cuando nace, que sus telómeros son más grandes, ¿sí?, para esas divisiones celulares. Nosotros tenemos 4 kilobases de telómeros. Es una comprobación más. Si quieren, obviamente, profundizar en el tema, yo no soy un experto, pero este cigoto o este embrión temprano, al tener esos telómeros extremadamente largos, hace que durante la embriogénesis y la gestación vaya protegiendo cada uno de los crecimientos para que el ADN, bueno, espero explicarme bien, el ADN a medida que va creciendo, ¿cierto?, pues mantenga, se está dividiendo rápidamente, y que ese ADN vaya marcando todas las células, o va marcando las células y va marcando todos los procesos con el mismo ADN, y sabiendo en qué etapa de ese proceso está, fuera de eso. Porque le tiene que decir en este momento, sí, no sé cómo se comunicará, pero como que le tiene que decir, bueno, estamos a 3 meses de nacer, entonces ahorita le manda una información para que empiece a crecer, no sé, la parte del pulmón, como por explicarlo de una manera muy sencilla. Entonces, esto lo que evidencia es que las células que se forman no son células viejas o derivadas, sino que es un nuevo
inicio biológico, una célula completamente nueva con potencial regenerativo máximo completamente. Y para concluir, quiero terminar diciendo que la genética, la biología, nos muestra una verdad objetiva, real, visible, que un nuevo ser humano, con identidad genética propia surge en la concepción. Esta es una verdad objetiva, factual, real. Una nueva persona, un nuevo ser humano con una identidad genética completamente propia surge en la concepción. Y ahora desde la fe católica pues se eleva completamente esto, porque en el Génesis, en los Salmos, desde el principio, Dios nos creó dignos, inocentes y llenos de su protección. ¿Qué más argumentos podríamos dar para confirmar exactamente que si los argumentos genéticos no dejan lugar a dudas razonables, no dejan nada de medio ambiguo, tenemos un ADN único, completo, distinto, un organismo vivo autónomo en el desarrollo, telómeros completamente nuevos, como que gritan, somos un nuevo comienzo? Y nada de lo que estoy hablando es creencia religiosa, nada. Dios nos creó a imagen y semejanza, de eso debemos estar bendecidos. Pero nada de lo que hablé es creencia religiosa, esto es biología experimental, genética, molecular y embriología estándar. Y quiero terminar con la frase de la frase de Gregor Mendel, el padre y fundador de la genética moderna. Dice Gregor Mendel, si la vida no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Como saben, en este mundo lleno de ruido y confusión, sentido común es tu dosis semanal de claridad. Estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y muchas más. Suscríbanse ya, denle like, comenten y compartan. Salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Gracias por estar en Sentido Común.